y nosotros nos hemos quedado con esa palabra cuando en español tenemos honradez y honestidad. Vamos a explicar claramente cuál es la diferencia entre estas dos palabras. La honradez se mide de cintura para arriba y la honestidad de cintura para abajo. No es lo mismo. Esa riqueza teníamos en español y ahora difuminada por esa gran influencia del inglés. Claro, en Estados Unidos podían comparar incluso el escándalo Watergate con el escándalo Lewinsky. A nosotros, a nuestra cultura tradicional, le habría repugnado esa comparación. Un caso es un problema de honestidad y otro caso es un problema de honradez. Por otro lado, se hablaba ahí en el caso de Mónica Lewinsky del sexo oral. No se pasaban las tardes hablando. En todo caso podría ser un monólogo, no un diálogo. Una mala traducción del inglés nuevamente. En correcto español, donde se llaman las cosas por su nombre, tendríamos que haber dicho sexo bucal, porque la expresión oral es aquella que se refiere a lo que manifestamos con palabras, como todo el mundo sabe, ¿no? Fíjense en la importancia del lenguaje como poder. Aquí estamos hablando de esa influencia del inglés que nos hace pensar de otra manera. Ojo, estamos pensando de otra manera. Cuando hablamos de privacidad se nos va a escapar el término intimidad. Vamos a no diferenciar la honestidad y la honradez cuando en nuestra cultura son muy distintas. Pero fíjense en el poder de las palabras. Lo que han hecho los bancos. Y eso supongo que ocurre aquí en la República Dominicana como en cualquier otro ámbito del idioma español. Uno va al banco a pedir un crédito. Llegamos a la oficina, hola, buenas, vengo a pedir un crédito. Y el empleado del banco se siente muy superior, porque él nos concede o no ese crédito. Y como estamos en una situación de inferioridad ante él, nos pedirá todo tipo de explicaciones sobre nuestros bienes, nuestra familia, nuestro sueldo. Nosotros, pobrecitos, que vamos a pedir un crédito, estamos ahí subordinados a lo que él nos diga. ¿Por qué pedir un crédito? Hagamos la prueba, vayamos al banco y decir, hola, buenas, vengo a comprar un crédito. Verán cómo el empleado les mira de otra manera. De hecho, las empresas no van a pedir créditos por ahí, las empresas contratan créditos. El grupo Cemex, digo porque lo tengo reciente, el grupo Cemex contrata un crédito con el banco, ni lo piden ni se lo conceden, lo compran, lo contratan. ¿Por qué nosotros pedimos un crédito? Podemos comprar un coche, podemos ir a un carro, vamos a una tienda donde venden automóviles y a nadie se le ocurre decir, vengo a pedir un carro. No, aunque lo paguemos a plazos, vamos a comprarlo, igual que el crédito que lo compramos porque le pagamos al banco. No es el banco el que nos hace un favor a nosotros, somos nosotros el que le hacemos un favor al banco porque contribuimos a su negocio. Ese complejo de inferioridad que se va escondiendo en las palabras nos hace mostrarnos en una situación de subordinación cuando no corresponde, cuando somos nosotros quienes estamos contribuyendo a hacerle un favor y sí, podemos pedir un préstamo a un amigo porque no nos cobra intereses. Joaquín, ¿me dejas 100 pesos? ¿Me dejas $100? Sí, se lo pedimos, te pido que me... Y él lo concede, pero es que luego no nos va a pedir el pago de ese préstamo. Si ustedes en su trabajo tienen que pedir algo a algún compañero, a pesar de que él tiene la obligación de hacer ese servicio profesional o laboral, pueden, en vez de decir, quería pedirte que trajeras o que hicieras una llamada, no, vengo a encargarte que hagas una llamada a tal sitio o tal otro. Entre pedir y encargar hay una diferencia. Y muchas veces, por esa timidez, dejamos que las palabras estén por encima de nosotros. Es curioso cómo las palabras hace muchos años que han sido instrumentos de poder. Los conquistadores españoles lo mostraron en su momento, no con la imposición del idioma, que eso es una materia muy distinta de la que se podría hablar, porque el idioma español creció en América después de las independencias, sobre todo, pero bueno, eso es otra historia, y en cualquier caso es una cultura que compartimos. Los conquistadores consiguieron una gran expansión de los antillanismos por toda América. ¿Por qué? En las cartas que los conquistadores españoles
españoles que estaban por las Antillas, que estaban en la zona del Caribe. Las cartas que enviaban a España y los documentos que luego utilizaron en sus nuevas conquistas estaban llenos de antillanismo. ¿Por qué? Si los destinatarios de esos documentos no los iban a entender, ahí empezaba el uso de palabras ininteligibles para los demás, porque no eran las palabras un instrumento de comunicación, eran un instrumento de poder, eran un instrumento para demostrar la veteranía en la conquista de América, para demostrar el conocimiento del terreno, y gracias a eso pues tuvieron gran expansión en Centroamérica y en Sudamérica, palabras como maíz, tuna, mamey, guanábana, guayaba, jaiba, mangle, nahuas, yuca, papaya, palabras hermosísimas que en su momento fueron instrumentos de poder, instrumentos de demostrar una veteranía y por tanto un grado superior en esos capitanes que llegaron a estas tierras. Voy a detenerme un poco en examinar los mecanismos del poder con el lenguaje, el cambio de la realidad. Muchas veces los políticos no pueden cambiar la realidad. No es fácil, ¿eh? No es fácil, señor presidente, cambiar la realidad. Y algunos políticos, ayudados por economistas, por periodistas, por nosotros, por mis compañeros y por mí, si no pueden cambiar la realidad, cambian las palabras. Recuerdo en el año 2005, problemas de seguridad ciudadana en España. Bueno, no había tampoco, el dinero siempre es escaso para todo. Había que aumentar las patrullas policiales de la Guardia Civil, que es uno de los cuerpos policiales de España. Bueno, pues el Ministerio del Interior decidió, no, he dicho del año 2005, me equivoco, fue el año 2003, decidió crear, ante la escasez de medios, patrullas unipersonales. En la ley que creaba estas patrullas, en la norma que creaba estas patrullas, se definían así: patrulla unipersonal es la formada por un guardia civil de tráfico que realiza el servicio en un vehículo equipado con medios tecnológicos avanzados para reforzar su seguridad. O sea, la patrulla era el guardia civil y los medios tecnológicos. Sin embargo, patrulla en el diccionario es una partida de soldados u otra gente armada en corto número que ronda para mantener el orden y seguridad en las plazas y campamentos, y también un corto número de personas que van a cuadrilladas. Bueno, en cualquier caso, las patrullas están formadas por varias personas, pero patrulla unipersonal funcionaba, porque todo el mundo lo que quería era patrullas, aunque fueran de uno. Algún día habrá duopolios de 1, tríos de 2 y veintenas de 19. No se cambia la realidad, pero al menos se cambia el lenguaje. ¿Cuántas veces hemos oído conflicto armado en vez de guerra? Aquí en la República Dominicana hablan de la ocupación de Estados Unidos en 1916-65. Pues un periódico de Puerto Rico, hablando de un hecho similar, se refería a la entrada de Estados Unidos. Recogido de un periódico, el 6 de junio de 1998. Se preguntan: ¿en qué mes de 1988, en qué mes llegaron los norteamericanos a Puerto Rico? Sí, la fecha del periódico es 1998. Y luego la periodista puertorriqueña Leila Andreu Cuevas se preguntaba en un artículo publicado en el Nuevo Día de San Juan de Puerto Rico: ¿por qué tantas personalidades puertorriqueñas, políticas y de la prensa eluden llamar por su nombre a la invasión de la isla por los estadounidenses tras la guerra hispano-norteamericana? Llama la atención que todavía hay uno que otro noticiario que usa indistintamente entrada o invasión para referirse a los hechos históricos como si ambas palabras fueran lo mismo. Todos sabemos que hay una diferencia más que semántica aquí, una diferencia más que semántica. ¿Cuántas veces a las ilegalidades se ha llamado irregularidades? El diario económico, un diario, no citaré los nombres de los periódicos para no dejar mal a nadie, un diario económico español titulaba en una ocasión: Telefónica, la compañía telefónica de España, Telefónica revisa sus retribuciones para evitar la fuga de directivos. Revisa las retribuciones de los